Buenos días con todos, chicos. Vamos a empezar. Hoy vamos a tener una clase, bueno, en un comienzo teórica, vamos a hablar un poquito sobre el ASCII Art o arte ASCII. Eh, y luego de ello quiero hacer pues un taller con unos programas que les compartí en la plataforma, tres básicamente, un poquito explicarles cómo funcionan. La verdad es que no tienen mayor curva de aprendizaje, son bastante sencillos, salvo algunas puntualizaciones que les voy a enseñar, ¿ok? Eso como la parte práctica. En la parte teórica, un poquito hablarles de esta corriente artística del ASCII Art, ¿sí? Voy también a citar, evidentemente, los principios de Manovi, cómo se cumplen, ¿verdad? Ya vimos esto en la clase anterior. Y he preparado digamos, una corta diapositiva, un poco para ordenar las ideas. En algún momento también quiero hablarles de los orígenes del arte ASCII, porque pudiéramos también, es decir, el arte ASCII como nuevo medio, tiene todo su apogeo en la década del 90, pero sí tiene un viejo medio, ¿sí? Este arte de los caracteres, por llamarlo de una manera, pues también tiene un viejo medio que lo hablaremos en sus orígenes. Y ahí les voy a hablar de un autor, un artista muy importante, un artista visual, Julius Nelson, de la década del 30 del siglo pasado. Entonces, déjenme compartir la pantalla con unas diapositivas a manera de resumen. Como les decía, luego pasaríamos a un taller práctico. ¿Está bien? Quiero hacer una introducción. Si ustedes, por ejemplo, si ustedes van a Google y ponen ASCII Art en su versión imágenes, se van a encontrar con una serie de obras visuales, sobre todo, en su gran mayoría obras visuales, que están construidas con caracteres. ¿Sí? Estos caracteres básicamente eh, son parte de las computadoras para poder representar el alfabeto latino, los números, los signos, algunos caracteres especiales, ¿ok? Y, y se comienzan a hacer este tipo de imágenes. Por ejemplo, hay uno clásico que es esta cebra, ¿sí? O sea, hay desde los más sencillos, como el Miguel Ángel, ¿sí? De los más sencillos, y este de acá que es esta cebra, ¿ok? Hablaré un poquito más adelante de dos exponentes que considero muy importantes de esta línea artística, de esta corriente artística dentro de los nuevos medios. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. Eh, Miren, el arte ASCII es una forma de arte. La finalidad es crear, como mencionaba al principio, dibujos que están compuestos por caracteres, y dentro de esos caracteres los números, las letras y símbolos, por ejemplo, ¿ok? Que están basados en el conocido código ASCII, que es un patrón de codificación creado para el uso de caracteres tanto numéricos, alfanuméricos en los sistemas de computación, ¿sí? Quizás hoy en día el ASCII Art, chicos, está un poco excluido debido, por ejemplo, a los emojis. Han tenido más protagonismo en los emojis, o por ejemplo los stickers que usamos hoy en día. Pero la realidad es que también se puede usar o sea, podemos seguir usando el arte ASCII en los programas de mensajerías, eh, porque se puede, digamos, dentro de sus características, el arte ASCII se puede copiar y pegar, son básicamente caracteres, ¿ok? Eh, Algo más, ASCII, la palabrita ASCII viene del inglés, yo aquí creo que lo había traducido, si no me equivoco, sí, pero viene del inglés American Standard Code for Interchange Information. Okay, yo aquí lo he traducido Código Estándar Estadounidense de Intercambio de Información, eh, que es esta tabla. Okay. Entonces, ¿qué es el ASCII Art? Como decía en un comienzo, bueno, es un medio artístico que consiste en hacer imágenes utilizando los recursos computarizados, fundamentalmente los caracteres de impresión del código ASCII, digamos, mezclando letras, números, símbolos, ¿ok? Incluso en su evolución, aunque en el comienzo del arte ASCII, chicos, usaban caracteres blanco y negro, o de pronto negro y blanco, dependiendo del contraste que se hace, como el caso de la cebra que les mostraba al comienzo. Hoy en día, con la evolución, por ejemplo,
del HTML, que es el lenguaje de la web, se puede hacer también arte ASCII a color también. ¿Sí? Eso ya les voy a mostrar con los programas. Otra cosita más es que este medio artístico tiene una base en el puntillismo. O sea, si ustedes ven las imágenes, como el caso de la cebra, ¿no? Aquí está la técnica del puntillismo, ¿sí? Porque necesito estar a cierta distancia de la imagen, ¿verdad? Cada representación de ese píxel o de ese estilo del puntillismo es un carácter, si se dan cuenta, en la imagen de la cebra. Si me acerco demasiado, evidentemente voy a ver solamente caracteres, así que necesito estar a cierta distancia de la obra para efectivamente contextualizarla de manera completa, ¿verdad? Y darme cuenta que efectivamente cada píxel de la obra, por hacer la analogía a lo digital de esto del píxel, representa un carácter, ¿sí? Entonces aquí está la técnica del puntillismo. Y esta es, digamos, la famosa tabla ASCII, que en un comienzo esta tabla tenía 128 caracteres. Me recuerdo que los primeros artistas de la década del 70 y 80, bueno, no usaban todos los 128 caracteres. Creo que con los primeros 95 era más que suficiente. Es decir, el alfabeto latino, que aquí lo tenemos en mayúscula, minúscula, los números, los signos de puntuación, por ejemplo, el punto, la coma, dos puntos, el slash, lo utilizaban para, por ejemplo, hacer este patrón o una simulación al lápiz, ¿sí? Porque con el punto, la coma, el apóstrofe, por ejemplo, se puede hacer como una especie de patrón lineal, por así decirlo, ¿ok? Eso creo que en los programas se va a aclarar mejor, ¿ok? Y luego esta tabla aquí se extendió a 256 caracteres, por eso es que si ustedes ven del 1 al 128, digamos, está casi cubierto lo que podemos hacer con arte ASCII, ¿verdad? Ahí está el alfabeto en mayúsculas, minúsculas, y a partir del 128 se incorporaron estos caracteres, y van a ver que incluso aquí aparece la ñ, ¿verdad? Dentro de la codificación latina, y otros caracteres como para hacer gráficos también, ¿se ven? Estos que están acá. Estos que están acá por el 200, 219, algunos caracteres gráficos, ¿sí? En sí, la tabla completa concebida hoy en día, pues es esta tabla ASCII, que es una tabla de códigos, y aquí quisiera citar el principio de Manovic de representación numérica, porque ocurre lo mismo que decíamos la clase pasada. Este medio artístico del ASCII Art tiene que digitalizarse, o sea, tiene que muestrearse, y la muestra es 256 caracteres, ¿sí? Se ha muestreado en 256 caracteres. En un comienzo, como decía, se muestreó en 128. Esta tabla fue actualizada, ahora está muestreada en 256, y cada carácter representa un número, ¿sí ven? O sea, ahí el principio de Manovic se cumple, ¿sí ven? Representa un número. Por ejemplo, la letra A en mayúscula representa el código 65. La letra A en minúscula representa el código 97. La ñ, que está dentro de los caracteres extendidos, representa el código 164, que es la ñ en minúscula, y el 165, que es la ñ en mayúscula, ¿sí? Hablemos un poco de las características. ¿Y qué característica tiene este medio? Digamos que cualquier computadora que sea capaz de mostrar texto puede construir dibujos en ARC, ¿sí? Otra característica es fácil de copiar, es decir, lo podemos pasar a un archivo, lo podemos, incluso Internet ayudó bastante en la década de los 90 a popularizar este medio artístico, porque las páginas web también soportan caracteres. Entonces, a través del browser, a través del navegador, también se podía visualizar este ASCII Art, ¿sí? Y esa facilidad de copiar y pegar, ¿verdad? Podemos seleccionar un conjunto de caracteres dentro de la obra, copiar y pegar, o podemos copiar toda la obra si quisiéramos, ¿eh? Copiar y pegar. No requiere ninguna herramienta, digamos, sofisticada para su creación. Van a ver que un simple editor de texto es más que suficiente, el bloc de notas, pero en la década del 70 y 80, bueno, se utilizaban estos editores de texto para DOS o para Linux, por ejemplo. ¿Okay? Hoy pudiéramos utilizar el bloc de notas tranquilamente para hacer arte ASCII. Pero también les voy a hablar un poquito en esa evolución que ha tenido este medio artístico,
sí se han ido incorporando herramientas software un poquito más sofisticadas como herramientas de apoyo para la creación de este arte. ¿Okay? Eso lo veremos en la parte práctica. Permite, como cualquier otra forma de arte, pues transmitir un mensaje que está intrínseco en la obra o inclusive pues algún sentimiento del artista puede ser, ¿no? Como decía, se crea introduciendo y combinando caracteres en un documento de texto o página web. No son fáciles de crear. Bueno, en un comienzo, por eso es que aquí las herramientas nos van a ayudar bastante, pero el arte ASCII de los 60, 70 y 80, parte de la década del 90, cuando aparece Internet también, eh, es de mucha paciencia. O sea, crear estas imágenes, como el caso de la cebra, eh, artistas como Buko Sid, ¿sí? Artistas como Ken Naughton, que son pioneros en esto del arte ASCII, pues esto toma su tiempo, ¿sí? Hay que ir carácter por carácter en el editor de texto, ir creando en esa técnica del puntillismo la imagen final, ¿sí? Entonces es de mucha paciencia, también de mucho tiempo. O sea, este es un arte que toma su tiempo ir creando la imagen. Y como decía, en un comienzo pues se utilizaban 128 caracteres y luego se extiende a los 256. Yo que me muevo un poco en el mundo de los videojuegos, me recuerdo que algunos videojuegos de la década del 70 se construían con arte ASCII, es decir, las gráficas, que tampoco las computadoras de la década del 70 y 80 pues no estaban tan evolucionadas como hoy en día, ¿no? Entonces se utilizaban mucho los caracteres para representar objetos, por ejemplo, juegos de plataformas o juegos de aventuras en la década del 70 y 80, pues toda la gráfica tenía que ser en arte ASCII, básicamente, o sea, con caracteres de la computadora, ¿sí? No estaban tan, como decía, evolucionadas las tarjetas gráficas en aquella época. Un poco de historia y origen. Bueno, primero me gustaría aclarar, si bien es cierto, el arte ASCII tiene su boom en la década de 60 y 70. Internet le ayuda a popularizarse en la década de los 90. ¿Sí? Me recuerdo que la computadora personal también, cuando aparece en el año 81 por parte de IBM, digamos, difunde de alguna manera y da esa herramienta para los creadores de esta línea o esta corriente artística. ¿Sí? Pero en sus orígenes, su viejo medio, ¿sí? El viejo medio del arte ASCII, es conocido como el arte de los caracteres, que es que aparece más o menos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. ¿Sí? Y hay un exponente, un artista importante en el nacimiento de este arte de los caracteres, que es Julius Nelson. Julius Nelson tiene publicado un libro bastante antiguo, la década del 30 del siglo pasado, eh, que precisamente habla sobre el arte de los caracteres, el arte de tipear con los caracteres, que ya se los voy a mostrar, pero ese es considerado un viejo medio. ¿Y cuál eran las herramientas que se utilizaban en esos orígenes del arte ASCII? La máquina de escribir, ¿sí? No la computadora, que se hacía arte con los caracteres. No se llama ASCII todavía, porque recuerden que el ASCII es una tabla de las computadoras, y las computadoras aparecen mucho más adelante en el tiempo, década del 50, 60, por ahí aparecen las computadoras. Y la computadora personal, la que llega al usuario final, esa aparece a principios del 80. ¿Sí? En el 81 IBM lanza lo que conocemos como la computadora personal. Pero Julius Nelson, en la década del 30 del siglo pasado, en la década del 30 del siglo pasado, trabajaba el arte de los caracteres, utilizando la máquina de escribir. ¿Sí? Aquí tengo, bueno, esta es la PC, la computadora personal de IBM que se lanzó en el 81. Y esto de acá es una tarjeta perforada, porque las primeras computadoras de los 60 y 70, antes de que aparezca la PC en los 80, la información del arte ASCII pues tenía que utilizar el medio de almacenamiento que había en aquella época, que eran tarjetas perforadas. Como, o sea, no había todavía el disquete, ni siquiera la versión del disquete de 5 un cuarto, de 3 un medio, sino las famosas tarjetas perforadas, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hacer la parte práctica, pero antes de esto quisiera mostrarles,
Déjenme ahí compartir pantalla. Vamos acá a internet un momento. Y lo primero que quiero hacer es poner ASCII-ART, que era lo que les decía, pongan ASCII-ART. Y nos vamos a encontrar con una serie de imágenes, por ejemplo aquí la Gioconda o la Mona Lisa, ¿verdad? Creada a base de caracteres. La cebra que ponía de ejemplo, miren, en su versión blanco-negro y negro-blanco, ¿sí? Entre otras imágenes, desde las más simples hasta imágenes mucho más complejas. Miren, esta es una imagen de Julius Nelson. ¿Sí? Esta es una imagen de Julius Nelson. Incluso, pues, en algunos escenarios, chicos, vamos a ver imágenes creadas con caracteres un poco fotorrealistas, ¿sí? Un poco fotorrealistas. ¿Sí? Y esto también, imágenes sencillas, ¿sí? Imágenes sencillas creadas con caracteres. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Yo estaba buscando esto acerca de la CIAR porque estaba queriendo hacer en el proyecto, pero salía que eso también tiene restricciones para algunas computadoras. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver, cualquier computadora que pueda representar caracteres, se puede mostrar la obra, ¿sí? Puede mostrar la obra sin ningún problema. Ahora, lo que sí ha habido, y eso depende mucho de los sistemas operativos, con respecto al carácter del Enter, ¿sí? El Enter, que el Enter es el código 13 en la tabla ASCII. Entonces, algunos sistemas operativos como por ejemplo Unix, Linux, el mismo Windows, inclusive Mac OS, tratan al código del Enter de manera distinta, ¿sí? Entonces, ¿y por qué el Enter es importante? Porque cuando tú haces una obra en arte ASCII, haces una línea, das Enter. Haces la segunda línea, das Enter. Haces la tercera línea, das Enter. Entonces, si el sistema operativo no reconoce bien el Enter, entonces la obra se muestra de corrido, ¿sí? Entonces no se aprecia bien. Déjame darte un ejemplo. Mira. Aquí les voy a recomendar el arte ASCII de los 90. Se creó una página que se llama ASCII, Archivo del Arte ASCII. ¿Sí? Esta paginita de aquí. Se las voy a poner en el chat. Aquí aceptar esto de los cookies. Y para que ustedes también la puedan revisar. Ese sitio, chicos, es como una especie de galería del arte ASCII, digamos, que transitó mucho en la década del 90. ¿Sí? Y era un arte ASCII, si comienzan a revisarlo, pues bastante sencillo, ¿ok? Por ejemplo, déjenme ir aquí a animales. Esto está por categoría. En algunos el trabajo es anónimo, no tiene autor, y en otros sí está el autor. Por ejemplo, déjenme aquí buscar Dolphin, a ver, delfines, ¿sí ven? Entonces miren cómo se creaban los delfines, todo con caracteres. Y a esto me refería porque aquí la técnica que se está usando es esto de los caracteres para hacer la sensación de lápiz, ¿sí? Porque hay otras obras que utilizan estrictamente los caracteres. Por ejemplo, en esta solamente está la letra A, ¿sí ven? Y el resto es el apóstrofe, el subguión, el guión, ¿sí ven? La tilde. Pero quiero mostrarles algo. A ver, déjenme ver si esto eh, puedo copiarlo. Ahí lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat aquí de Zoom. Miren. Y fíjense que en el chat de Zoom no se dañó la obra, ¿sí ven? O sea, se copió tal cual, ¿sí ven? Eso quiere decir que Zoom reconoce bien al Enter, al código del Enter, ¿sí ven? Entonces ustedes pueden probar esto, por ejemplo, lo pueden pegar en WhatsApp, pueden copiar estas obras ASCII pequeñitas, pegarlas en WhatsApp, y si WhatsApp no reconoce bien al Enter, pues la obra se ve bien. Pero hay algunos programas, ¿sí? Y eso es un poco respondiendo a la inquietud y a la pregunta, que a veces el Enter tiene problema, entonces la obra se desarma, digamos así, porque todo se ve en una sola línea, y si tiene auto justificado, pues en ese momento se corta hacia abajo, y entonces, claro, la obra al final no se ve bien. Y ese era un problema que había, pero entre los sistemas operativos. Eso se ha ido corrigiendo con el tiempo. Por ejemplo, Mac OS X
los editores de texto en Mac OS X funcionan bien, como en el caso de Windows, no he visto mayor problema ahí. Tal vez si retrocedemos a sistemas operativos más viejos, sí puede ocurrir ese problema del Enter, ¿sí? Pero miren que lo he probado aquí y funciona muy bien, ¿sí? Puedo copiar y pegar. Es más, miren, esta página web del archivo del arte ASCII de los 90, de ahí se tomaba, por ejemplo, cuando comenzamos a tener los celulares, pero de los 90, no eran teléfonos inteligentes, ¿verdad? Y el servicio más utilizado ahí para comunicarnos era el SMS, ¿verdad? Esto de los mensajes de texto. Entonces, no sé si ustedes de pronto recordarán esa época donde, pues, lo que hacíamos era más o menos lo que yo puse aquí en Zoom. Copiábamos esto de internet o habían servicios para el celular para enviar estas imágenes, corazones, perritos, o sea, toda una galería de imágenes, ¿verdad? Podíamos poner hasta las iniciales nuestras y la convertía a arte ASCII y se la enviábamos al otro usuario. Porque básicamente el sistema de SMS de los celulares es texto, ¿sí? Entonces, donde pueda transitar texto en un medio tecnológico, ahí también puede transitar un mensaje que está hecho a base de arte ASCII, básicamente, ¿sí? Entonces, ahí un poco respondiendo esta inquietud. Ahí me han puesto, en cadenas de Facebook se ve bastante eso. Sí, incluso son cosas que se copian, ¿eh? Así como estas. Hay muchas páginas que preservan mucho del arte ASCII de los 70, 80. Esta del archivo del arte ASCII tiene una muy buena cantidad, pero de los 90, ¿sí? Como les decía. Ya ustedes pueden ver, bueno, no es fotorrealista, ¿no? O sea, el arte ASCII de los 90 no es un arte ASCII fotorrealista. El fotorrealismo viene después, e inclusive pues cuando se incorporan artistas de la línea visual, que manejan muy bien la técnica del puntillismo, saben dibujar también, ¿ok? Y entonces ya vemos este tipo de imágenes. Aunque yo aquí en algunas de estas dudo que lo haya hecho el artista o un usuario, porque les voy a mostrar que también existen programas muy sofisticados que ya nos permiten convertir cualquier imagen a arte ASCII. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas imágenes. Hay que realmente entrar al blog o a la página que documenta esta imagen y ver si realmente lo hizo un artista, ¿no? Porque a veces miren, esta es una actriz. Entonces habría que ver si realmente esto se hizo de cero en un editor de texto o se utilizó un software, ¿sí? Que lo veremos en el taller. Y otra cosita es que no quisiera pasar por alto el viejo medio. Entonces, quiero mostrarles este libro que es de Julius Nelson. Julius Nelson es un artista del siglo pasado, de inicios del siglo pasado, y en la década del 30, él publica este libro, Art Typing, este de aquí, el arte de tipear, ¿ok? Donde él va a documentar precisamente el arte de los caracteres. Ojo, no arte ASCII, porque la palabra ASCII, recuerden, es un término informático, entonces Julius Nelson utiliza la máquina de escribir. Y entonces él documenta este arte de los caracteres y empieza desde lo más básico. Por ejemplo, ¿qué es para mí lo más básico? Nos comienza a enseñar cómo adornar la carátula, las primeras páginas de los trabajos que hacíamos en máquina de escribir, ¿sí? Entonces lo hace de esta manera, miren, con caracteres o letras, ¿verdad? De la máquina de escribir para hacer el borde superior e inferior. Miren, empieza con lo más sencillo, ¿eh? La letra X y podemos crear un borde arriba y un borde inferior, ¿sí ven? Pero luego él va cambiando el carácter y nos va diciendo, bueno, si cambiamos el carácter, también estamos cambiando un poco el estilo, pero él va mejorando su técnica y miren lo que hace acá. Él comienza a enseñarnos que podemos mezclar varios caracteres, él aquí al ladito documenta con qué carácter hizo este patrón, ¿verdad? Para hacer esos bordes. Miren. Y claro, aquí la técnica involucra imprimir nuevamente sobre el carácter que ya se imprimió, ¿sí? Para lograr esto. ¿Sí? Porque recuerden que la máquina de escribir no tiene una tecla que imprime este dibujo directamente, ¿no? Entonces él nos enseña aquí que lo hizo con la letra X, pero claro, lo fue repitiendo varias veces, ¿ya? Entonces, en este libro, que lo subí también en la plataforma de Moodle, porque yo considero que si ustedes hacen una investigación sobre el arte ASCII, Julius Nelson tiene que estar ahí de cajón como parte de la bibliografía, y este libro es importantísimo.
¿ok? Lastimosamente, chicos, este libro está escaneado, no se puede copiar y pegar. Por eso es que el archivo también pesa como 30 megas, ¿ok? Está todo como imagen. Vamos avanzando. Miren aquí cómo él mejora los bordes, ¿sí ven? Y es a punta de caracteres de la máquina de escribir. Miren, a punta de caracteres de la máquina de escribir. Y va mejorando, miren acá, esta combinación de varios caracteres producen este marco, ¿no? Este borde que podemos utilizarlo en trabajos hechos en la máquina, ¿no? Y luego, miren el resultado, cómo él planteaba crear el margen superior, el margen inferior, unir esos dos márgenes, miren. Y luego comienza a experimentar con las imágenes. Miren esta de aquí. ¿Sí? Comienza a crear imágenes sencillas, miren, imágenes como siluetas, ¿sí? Con la máquina de escribir. Y llega a las tipografías también. Miren. Nos enseña cómo crear tipografías con los caracteres, diferentes diseños de tipografías, ¿verdad? Cubriendo el alfabeto, usando solo caracteres de la máquina de escribir. Si avanza un poquito más rápido esto, van a ver que él comienza con imágenes muy al estilo de los 90, como la página que les recomendaba hace un momento. Vamos a ver. Miren, este era el resultado, ¿no? En cómo podía quedar mi carátula, ¿no? En aquellos tiempos. Y luego comienza a trabajar imágenes sencillas. Miren, les va a parecer básicas, ¿ok? Yo sé que les va a parecer básicas. Recuerden que esto es década del 30 del siglo pasado. Pues aquí las computadoras pues, no están todavía presentes. Nadie tiene una computadora en su casa. Y luego va mejorando esta técnica. Las imágenes hechas con caracteres. Las primeras son unas imágenes básicas. Ahí. Y luego, lo interesante para mí es cuando él documenta los patrones degradados de la escala de grises. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito más rápido. Porque luego él documenta esto. Cómo hacer degradación. O sea, con los mismos caracteres, él encuentra cómo lograr el efecto de escala de grises. Como lo llamaríamos ahora, efecto de escala de grises. Y con esto, él ya se plantea este tipo de imágenes. Miren. O sea, imágenes ya fotorrealistas, usando la máquina de escribir y los caracteres. Entonces, ¿cómo era el arte ASCII de los 70 y 80 y parte de la década del 90? Pues un editor de texto cualquiera, yo puedo usar el bloc de notas, y si yo quisiera hacer aquí un círculo, entonces más o menos haría esto, ¿no? No me va a salir muy bien, porque esto significa que hay que saber dibujar, ¿ven? Pero quiero un poco ahí para que vean lo tedioso, lo complejo de hacer un círculo. Es más, yo creo que hasta me salió tipo trompo en vez de círculo, ¿eh? Pero miren, y entonces, claro, díganme. Entonces, hacerlo desde cero sería irlo haciendo, por ejemplo, como quien dice, escribiendo letra por letra, más o menos, algo así, ¿verdad? Claro, es que Julius Nelson lo hacía letra por letra en la máquina de escribir y él no tenía esta ventaja de que yo puedo corregir, borrar y volver a imprimir, ¿no? Que eso lo puedo hacer en lo digital. Y los primeros artistas como Buco Sid, Ken Naughton, en la década del 80 y 90, ellos lo hacían en un editor carácter a carácter. Miren, les voy a mostrar. Eh, Buco Sid tiene una obra que si no me recuerdo, la fechó en el 96, que se llamó Los pájaros, The Birds. A ver, The Birds. Está mal escrito. The Birds. Pero tengo que poner aquí el autor. Buco Sid. ¿Recuerdan a Buco Sid? El que acuña el término arte en red. Ay, Buco Sid. Entonces, Buco Sid creó esta obra de The Birds, pero lo interesante de la obra de Buco Sid, chicos, es que él la secuencia. O sea, él no hace solamente una imagen, sino que hace una secuencia de imágenes de un film. O sea, él, cada fotograma de un film lo comienza
a crear en patrones de arte ASCII y el resultado es esto. El resultado es una especie de animación. Miren, ahí está. ¿Sí? Que no sé si se alcanza a distinguir, pero es el vuelo de unos pájaros en un parque. ¿Ven? Ahí se ven más o menos las personas. Y es corto, no es tan largo. Esto es cortito, unos cuantos segundos. ¿Ven? Y esta obra es de Bucosit. Y lo que él hizo en la obra de Beer es cada fotograma de una secuencia, ¿verdad? Lo iba convirtiendo en patrón de caracteres. ¿Sí? Entonces, ya se imaginarán la tarea de hacer esto. Esto no se hace tan rápido. Y otro referente, que para mí también es importante, es Kenneth, pero él creo que se abrevia así, Ken Naughton. Ken Naughton. Él también es de los... Miren, él la obra de Ken Naughton le empieza en la década del 60, porque él trabajaba para los laboratorios Bell. Es un artista visual, Ken Naughton, ahí se le doy el nombre. Y si ustedes ponen trabajos de él, pues este es un clásico de él, este de la mujer desnuda, hecho a punta de caracteres. Lo que pasa es que aquí, claro, no se notan, si ven, porque la imagen está muy pequeña. Déjenme ver si consigo una imagen, esta de aquí, puede ser una imagen más grande, para que ustedes vean el trabajo minucioso de esto. Miren ahí. Y esta es una obra de los 60 de Ken Naughton, miren, y está hecha a punta de caracteres. No se alcanzan a ver ahí el por, la división, los puntos, ¿verdad? Unos encima del otro. Y entonces aquí no usaba software. Ojo, esto aquí no se usaba programas como los que les voy a mostrar en la parte gráfica. ¿Sí? Y Ken Naughton ha ido evolucionando la técnica porque, déjenme ver aquí les encuentro rapidito, porque Ken Naughton le empieza con los caracteres de la tabla ASCII, pero luego va cambiando esos caracteres, donde ya él no utiliza la tabla ASCII, sino una especie de códigos nuevos. Miren, por ejemplo, este. Este también comienza a crear autorretratos, pero ya cada estilo del puntillismo para representar el píxel ya no son caracteres de la tabla ASCII, sino que son estos caracteres. ¿Sí ven aquí? Son distintos. ¿Sí? Entonces, Ken Naughton también es un pionero de ir cambiando la técnica. Este de aquí es de él, pero este eh, es arte ASCII porque está hecho con caracteres, ¿sí ven? Está hecho con caracteres. Este de la... Y este tiene algunos. ¿Sí? De la Estatua de la Libertad. Entonces, mire, para mí, estos tres son referentes. Históricamente, Julius Nelson. Él para mí es un pionero, pero no del arte ASCII, es un pionero del arte del tipeo, el arte de los caracteres, se conocía a ese viejo medio, ¿ok? Ken Naughton, Buco Sid, ya son artistas que utilizan el arte ASCII, ya no el arte de los caracteres, pero claro, seguramente ellos toman muchas de las técnicas que documentó Julius Nelson en la década del 30. ¿Okay? Y luego van a aparecer los programas como herramientas que nos van a ayudar, pero los programas ya aparecen en la década del 2000. O sea, más o menos por el 2003, 2004, comienzan a aparecer programas como herramientas para dibujar arte ASCII o para convertir hacia arte ASCII, que es lo que les voy a mostrar. ¿Qué tal hasta aquí? Un poco en la introducción teórica. ¿Sí está un poco, se comprende con estos ejemplos de Internet? Ayer alguien me decía por qué el trabajo de Bucosi, por ejemplo, estaba en el tono verde. Y yo les decía, porque el color verde eh, simboliza las computadoras de la década del 70 y 80, ¿sí? Los monitores que se usaban en esas décadas en las computadoras, o era color blanco, que era el tradicional, pero luego era el color verde y el color naranja. ¿Sí? Los monitores mostraban a los caracteres de aquella época verdes o naranjas. Entonces la obra de Buco sí que es verde porque tiene esa connotación hacia las computadoras. Aparte de que desde el momento en que tú utilizas códigos de caracteres, la obra tiene una carga tecnológica, ¿sí? Tiene una carga simbólica hacia lo tecnológico. Eh,
la película de Matrix. ¿Se han visto el efecto este cuando caen los códigos como fondo? La respuesta es ¿por qué son códigos? ¿Por qué son números? ¿O por qué son caracteres que se van intercambiando? Porque hace referencia a una computadora, ¿verdad? Que es la matriz que lo controla todo, ¿verdad? En este proceso de realidad virtual donde el humano está conectado a una máquina, ¿sí se dan cuenta? ¿Y por qué es verde? ¿Por qué de Matrix hace noción al color verde? Precisamente por lo mismo, porque el color verde representa ese vínculo con las computadoras antiguas de la década del 70 y 80, ¿sí? Donde no había todavía el concepto de color.